Entrevista Venevisión. Lunes Constitucional. Muy buenos días, les saluda Margarita Oropesa. En Lunes Constitucional vamos a conversar con el doctor Ricardo Convellas, doctor en Ciencias Políticas, abogado constitucional, fue presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado y fue constituyente en 1999. Estuvo allí en la redacción de la Constitución vigente. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre a la orden, Margarita. Un verdadero placer estar en Venevisión nuevamente, realmente. Está activada en el país una reforma constitucional que fue planteada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, a la Asamblea Nacional. Aproximadamente 80 artículos. ¿Es necesaria reformar la Constitución? Bueno, yo creo que las constituciones se hacen para durar, modificarla lo menos posible, salvo cuando sea estrictamente necesario, y como la Constitución es un documento, una norma jurídica de gran trascendencia, se pretende que se consulte, se delibere con todos los sectores de la nación, que se manifiesten libremente muchas opiniones, pero yo no estoy en desacuerdo con la posibilidad, bajo determinadas circunstancias y bajo la condición de que fuere con alta deliberación, mucha libertad para hacer presente las posiciones diversas del arcoíris que integra el país, pues hacer una reforma constitucional. Hay una comisión presidencial que está redactando esa reforma constitucional y el presidente de la República ha hablado de unas líneas estratégicas, entre ellas hacer de la democracia más participativa, más representativa. ¿Qué artículos tendrían que modificarse? Bueno, yo en principio la democracia participativa, que es y protagónica, que es el gran principio de la Constitución, debería impregnar, como dijo alguna vez el doctor Escarrá, compañero constituyente en el año 99, transversaliza todos los artículos de la Constitución. Es decir, que el tema de la participación popular en los asuntos públicos debe ser un asunto que siempre debe ser oído, que siempre debe dársele la oportunidad de manifestarse, y en ese sentido, pues, todas las normas constitucionales actuales deben estar promoviendo la democracia participativa y protagónica, por lo cual modificar algunos artículos constitucionales para establecer la democracia participativa, que hoy en la Constitución es una norma fundamental, a mi modesto entender me parece innecesario. Sectores políticos del país y juristas han asegurado que si se va a hacer una reforma constitucional, se debería, ellos están planteando, eliminar la reelección indefinida para cargos de elección popular, establecer el Senado como era antes. ¿Usted está de acuerdo en esto? Bueno, mira, todos esos temas habría que abordarlos uno por uno. Y repito, deliberar en toda la sociedad venezolana sobre la pertinencia de cambiar o no, o volver a normas y a instituciones superadas por la Constitución del 99. Ese planteamiento siempre estará presente, pero repito, siempre que se realice dentro de un debate donde se oigan todas las opiniones, todos los puntos de vista. Por ejemplo, el Senado, yo no estaría de acuerdo con volver al Senado de la manera como se integraba y de la manera como se concebía en la Constitución del 61. ¿Cómo lo no, plantea? Porque yo lo plantearía un Senado más federalizado, es decir, que trabaje armoniosa y conjuntamente y en una relación muy fluida con los gobernadores, con los alcaldes, con las entidades representativas de los estados y de la sociedad civil, es decir, que sea un Senado más federal. El Senado tradicional fue de alguna manera cooptado,
fue de alguna manera controlado por los estado, dos senadores pero por cada había estado. exabruptos, eso de senadores adicionales, eso no tiene sentido. El Senado tiene que ser igualitario y debe estar orgánicamente relacionado con los estados. Deben provenir de los estados, es decir, deben ser nacidos y que vivan la experiencia de todos los días en los estados. Gente muy estrechamente vinculada. Bajo esa concepción se puede volver a los estados, pero ya no con la visión partidista, que era un control absoluto de los partidos sobre el Senado, para hacer un Senado más relacionado con las regiones. Si es bajo esa concepción, estoy de acuerdo. Si es volver al pasado en la visión tradicional, no estoy de acuerdo. Prefiero dejar la Asamblea Nacional como está. Ojo, yo voté por la Cámara Federal, es decir, por mantener una segunda Cámara en la discusión constitucional. Pero bueno, fuimos derrotados y nosotros tenemos que aceptar el principio de la mayoría. En ocasión de las elecciones del pasado 25 de mayo, el presidente de la República anunció que va a plantear en la próxima legislatura reformas electorales. Y se está hablando de establecer una elección de segundo grado. ¿Esto sería un retroceso para el país? Mira, Margarita, yo en este momento prefiero no opinar. No porque no tenga una opinión, sino prefiero esperar el planteamiento del presidente. Una vez hecho el planteamiento del presidente, yo sostendré mi punto de vista y si soy entrevistado en mis artículos de prensa lo manifestaré. Pero en principio soy partidario que todos los cargos de representación popular sean elegidos directamente por el pueblo. Eso es una conquista que ha logrado la humanidad progresivamente a través de siglos. Y nosotros tuvimos una revolución en el mundo, que fue la Revolución Francesa, que abrió caminos y que de alguna manera influyó fuertemente en las revoluciones hispanoamericanas. E incorporamos esos principios desde 1811 con la primera Constitución. Entonces, habría que esperar qué pretende el presidente con esa propuesta. Habría que esperar. Sería irresponsable opinar sobre algo que no sé. Pero en principio, caramba, la democracia debe desarrollarse a través de un hombre, un voto, esa gran conquista universal. Un hombre, un voto y el derecho de todos, a través del voto, de participar directamente en la elección de los representantes. Hablemos sobre el poder comunal. ¿Está de acuerdo en darle rango constitucional? Yo no estoy en desacuerdo con eso. Habría que ver cómo la propuesta del gobierno, de esa comisión, cuando se configure, analizarla, verla para analizarla. Pero en principio yo no estoy en desacuerdo, en absoluto. Siempre que, recuérdense que el principio superior de todo el orden constitucional es la democracia participativa y protagónica. Eso no se puede perder de vista, porque ese fue el gran aporte de la Constitución del 99, que no existía en ninguna Constitución anterior. Y así comienza la Constitución. Claro, ese es el gran aporte. Que nos guste o no nos guste, eso es una propuesta de Hugo Chávez Frías, que hay que reconocerle al presidente, que planteó el proceso constituyente, el 99. Entonces, considero que habría que esperar. Yo no me opondría que el poder popular esté en la Constitución. ¿Cómo me voy a oponer? Eso es algo... Ahora, pero habría que ver qué es lo que efectivamente se va a proponer, y este sistema que se está hablando sin conocimiento de causa de una elección de segundo grado sí me preocuparía, porque repito, la tendencia histórica universal es el principio de un hombre, un voto y la elección directa de los representantes. Ahora, ¿no le restaría funciones el poder comunal a las alcaldías y gobernaciones? Bueno, esa es la preocupación sí, que habría que ver. Algunos voceros del país. Sí, yo sí creo que hay que oírlos, y yo sí creo que debería dársele competencias concretas. Pienso más en la colaboración de poderes,
que en la distinción y la rivalidad de poderes separados fuertemente, sino en la colaboración de poderes. No, te quería decir algo que me quedó de la anterior pregunta. Se cita mucho el caso de Cuba, vamos hacia Cuba, la preocupación por Cuba. Bueno, me puse a estudiar seriamente la Constitución cubana, que fue modificada muy recientemente, en 1919, con una alta participación y debate a través de toda la isla por varios años. Y en la Constitución cubana el poder local reposa fundamentalmente en el alcalde y en la Asamblea Municipal. Y los dos entes son elegidos directamente por los ciudadanos, los electores de la localidad. Y el poder popular, los consejos comunales, sí existen y están reconocidos en la Constitución, pero son órganos de colaboración respecto a la Asamblea Municipal, que es el ente central, que en definitiva es elegida de una manera directa, repito, por los representantes y los habitantes de la localidad. Ahora, hay que esperar la propuesta del presidente para tomar una posición más para conocer seria, cuáles son los ámbitos que se van a tocar, porque también se habla de que se va a modificar todo lo que tiene que ver en la Constitución con el área económica. Sí, todo eso. No hacer Venezuela dependiente del petróleo, ir más hacia las inversiones, las exportaciones. Sí, mira, en la Constitución moderna, en cualquier parte, lo más importante son los principios y los valores que le sirven de sustento. Una vez establecidos esos principios, esos valores, establecidos claramente las ramas del poder público, pues la ley desarrolla la Constitución. Y en ese sentido, por eso es que la Constitución es flexible porque, vamos a decir, una fuerza de izquierda que asume el poder va a intentar que se prueben leyes y propuestas dentro de un esquema ideológico determinado, como puede ser los sectores conservadores o de derecha, en fin, pero la Constitución queda incólume. La Constitución queda incólume en el sentido de que se adapta con flexibilidad, pero bajo el respeto siempre de unos principios y valores que se consideren fundamentales. El más importante, sin duda, la democracia, las libertades, los derechos humanos. Los derechos humanos. Doctor, también se habla de actualizar el marco jurídico, constitucional y político para llevarlo a la actualidad. También, perdona Margarita, que me cuesta responder esa pregunta porque no tengo me invitarás cuando la propuesta se concretice. Espero que se debata con el país, y puedan incorporarse todos los sectores. La Comisión Presidencial está integrada por personas afectas al gobierno. Debería ampliarse esta comisión para incorporar todos los sectores del país, incluso empresarios, educadores, sector salud. Claro que sí, la Constitución es de todos y para todos. Mire, la misma experiencia del 99 que se dijo, no, esa fue una Constitución hecha por Chávez y nosotros en la Constituyente lo que hicimos fue levantar la mano. No, ahí se debatió bastante, se discutió y hubo posiciones que fueron contradictorias y la mayoría decidió, entre ellas el tema de la bicameralidad. Eso se discutió y perdimos por muy pocos votos. El cambio de nombre a Venezuela, República Bolivariana de Venezuela. Por cierto, en esa pérdida, en los que perdimos, estaba el presidente de la Asamblea, Miquilena, estaba uno de los vicepresidentes, que fue Isaías Rodríguez. El amigo Aristóbulo estaba partidario de la Asamblea Nacional, la actual. Es decir, pero hubo discusión y se aprobó a través de un gran debate donde por cierto, se triunfó por muy pocos votos. Ya estamos concluyendo la entrevista, pero no quisiera dejar por fuera un tema que se habló el año pasado en la Asamblea Nacional, y es la necesidad de establecer penas severas para actos de corrupción, traición a la patria, llamado a sanciones, a intervenciones militares. ¿No es necesario establecerlo en la reforma constitucional o la ley orgánica Simón Bolívar es suficiente?
Bueno, mira, yo creo que no es necesario llevar esos temas a la Constitución. A la Constitución se llevan los temas fundamentales. Los que estudiamos derechos, de lo primero que aprendemos en primer año es la famosa pirámide kelseniana. La pirámide kelseniana es una pirámide donde en el pináculo está la Constitución, pero después vienen las leyes, con los diferentes tipos de ley, orgánica, etcétera. Después vienen los reglamentos, los decretos, es decir, van escalando posiciones. Pero en la Constitución, fíjese el ápice, o sea, allí va solo lo fundamental. Lo que quiero decir con esto es que en todo caso ese tipo de cambios en la materia que hace usted señalado, son de rango legal, no son de rango constitucional. Sí, en la Constitución pueden ir algunos, fíjese, son más principios, que puede ser muy importante, por ejemplo, la pena de muerte. Eso sí tiene que ir en la Constitución, porque es un principio que afecta todo el sistema penal. En su conjunto. Pero sobre penas de tal característica, de eso no. Por cierto, en la Constituyente del 99 se planteó la posibilidad no de la pena de muerte, eso no tenía partidarios, pero sí la posibilidad de ¿cómo se llama? No me viene la palabra, es decir, penas de 30, prisión indefinida. O más. Bueno, eso está en la ley, está en la ley sí, orgánica Simón Bolívar. En todo caso no es necesario, sí, en todo caso no es necesario que eso sea parte de una reforma constitucional, es mi opinión. Una última pregunta, ¿qué le cambiaría a la Constitución Nacional? Bueno, si tuviera que cambiarle algo, rapidito. Yo ahorita no le cambiaría nada, yo dejaría, la aplicara, la fortaleciera y lo más importante, crear en el pueblo venezolano, ya se ha avanzado, un sentimiento constitucional, lo que le llaman los autores un amor a la Constitución, porque un amor que comienza por conocer y leer la Constitución tiene una gran virtud, que el ciudadano sabe cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Otros autores hablan de patriotismo constitucional, es decir, creo que eso es lo más importante, o sea, en pocas palabras yo insistiría más en una educación constitucional, como de alguna manera tú estás haciendo en este programa. Eso me parece lo primero, lo demás viene después. Muchísimas gracias por estar aquí y aceptar nuestra invitación. Siempre a la orden. Gracias. Nos acompañó el doctor Ricardo Conbellas, doctor en Ciencias Políticas, abogado constitucional, presidió la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado y fue constituyente en 1999. A ustedes, amigos, continúen con Noticias Venevisión. Entrevista Venevisión.